Hola amigos, un saludo, soy Gilberto Lozano y hoy jueves abril 18 me dirijo a ti en un tema sumamente relevante que nos está afectando a todos los mexicanos. La pregunta sería ¿qué hacer ante un Judas Iscariote? Hoy jueves santo nos recuerda la traición, nos recuerda la mentira, nos recuerda el engaño, nos recuerda el beso de Judas. Y sin duda, México hoy tiene su Judas Iscariote. En el Congreso Nacional Ciudadano sabemos que la solución de fondo de México es nosotros, tú, yo y todos los mexicanos que queremos rescatar la tierra de nuestros hijos, que queremos asegurar que no terminemos como un Cuba, como un Venezuela, como un China comunista en las épocas de Mao. El Congreso Nacional Ciudadano, debo decirte, se deslinda de cualquier persona que pida dinero. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con organizaciones o personas que solicitan dinero para hacer su lucha. La respetamos, pero nosotros nos deslindamos por completo y quiero, iniciando este mensaje, decírtelo con todas sus palabras. El Congreso Nacional Ciudadano vive del esfuerzo, del talento voluntario de la gente que creemos que si no hacemos algo, nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y si no lo hacemos ahora, entonces, ¿cuándo? Yo quiero platicarte por qué vemos ya no un peligro, sino una realidad que está viviendo México. Un dictador con ideas comunistas se instala en el Palacio Nacional para hacer y deshacer con la tierra de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestras familias. Pero debo entonces ser claro de qué es el comunismo, cómo nace el comunismo. Y voy a ser muy breve para decirte que el comunismo solo es rentable para la gente parásita, para la gente zángana, la gente que busca vivir de los demás sin hacer absolutamente nada. Eso es el comunismo, un repartir el pastel y pues tienes una luna de miel. Claro que todos los procesos de cambio en el mundo, a medida que se experimentan, tienen una luna de miel. La luna de miel pues es quítales a los que tienen, a los que trabajan y dáselos a los que no tienen. Y mientras eso sucede, pues efectivamente sientes el sabor y la victoria de la gente que se ha visto marginada, con pobreza, etcétera, pues obtiene algo para su beneficio personal y su beneficio de su familia. El problema es que este sistema ha comprobado a lo largo de la historia del mundo que en el largo y en el mediano plazo no funciona. ¿Por qué? Porque se acaba lo que hay que repartir. La gente que genera fuentes de trabajo y que se esfuerza se da cuenta que no tiene sentido el trabajar para otros que no lo hacen y pues termina por acabarse la inversión, el riesgo de gente que emprende pequeños negocios y termina por buscar huir o de alguna forma aislarse de ese mundo comunista. ¿Qué termina haciendo el comunista? Pues beneficiando a una cúpula que siempre es la que se ve totalmente beneficiada, o sea, es una industria. El comunismo y el socialismo son una industria que le deja dinero a gente zángana y parásita que en la vida real sería incapaz de lograr hacer un patrimonio o tener un progreso. El comunismo en la historia de los países ha dejado verdaderamente historias de terror, de esclavitud, de represión, de coartar las libertades y sobre todo promediar el talento terminando en una fábrica de pobreza. El comunismo es un fracaso total y la gente que vive de él, la idea comunista, pues simplemente vive a partir de echarle la culpa a los demás de lo que sucede en estos países que han comprobado que caen en una fábrica de pobres, de escasez de medicinas, de educación baja y todo echando la culpa a cosas externas. Pero es muy simple, amigo. Si tú empiezas a pedir prestado, va a llegar un momento en que te van a cobrar y nadie te va a seguir regalando el dinero. Entonces el país comunista tiende a echarle la culpa a los demás de que le dejaron de prestar, lo dejaron de subsidiar y entonces pues busca su villano en su película, en su historia, pues en cosas que están en el exterior de lo que ha hecho con su país. Destruirlo y arruinarlo. El beneficio simplemente es para la cúpula
Y es impresionante que de un país comunista la gente tiende a salir, no tiende a entrar. O sea, nadie busca cómo ir a un país comunista. Ese es el reflejo de la sabiduría que los pueblos han ganado a medida que se han dado cuenta que el comunismo ha fracasado. La caída del muro de Berlín fue hace muchas décadas. Sin embargo, hay gente que sigue viviendo de esta industria. Hay organizaciones en España, en Francia, en propio México, que la idea comunista sigue siendo la que les renta dinero para participar del botín que tienen los países en su riqueza nacional. ¿Cuántos comunistas hay hoy metidos y viviendo de los demás? Pues podríamos hablar de los partidos claramente que se identifican con esa ideología, como el caso del PT o el caso de Morena, el PRD, en algunos de sus grupos radicales. ¿Por qué AMLO es un dictador comunista? AMLO es un dictador comunista porque precisamente usa la traición, el engaño y la mentira. Y te voy a demostrar con hechos y datos, y no me vas a poder refutar uno solo, de cómo Andrés López ha engañado al pueblo de México. Y hoy hacemos responsables, porque el que lo puso lo tiene que quitar. Tenemos que sumar a toda esta gente que se ha visto decepcionada con las mentiras de Andrés López. La primera, no nos iba a endeudar. 800,000 pesos por minuto, sigue creciendo la deuda mexicana. 2, la producción más baja en la historia de petróleo ha ocurrido en este trimestre. De enero a marzo, en 40 años nunca habíamos traído una caída de la producción petrolera de México. 3, nos dijeron que no iba a haber gasolinazos. Tenemos un aumento del 7% y busca echarle la culpa a los expendedores cuando el problema es el impuesto, estúpido. 0 sabandijas en la cárcel. Hay gente que nos critica y nos dice a los que somos hoy una voz crítica fuerte de este gobierno, que por qué no lo hicimos con los anteriores. No, vele a preguntar a Andrés López por qué Peña Nieto anda suelto, por qué Vicente Fox anda suelto, por qué no hay ninguna sabandija, ladrones y corruptos en la cárcel al día de hoy, después de meses en que tiene ya completamente la autoridad y la responsabilidad el señor Andrés López. Claro, fue un pacto de impunidad para llegar al poder y meternos esta agenda del Foro de Sao Paulo y otras agendas de tipo comunista. También nos dijo que iba a controlar la inseguridad. Hoy nos topamos con los hechos. 14% más de homicidios dolosos en México, que contrasta completamente con sus palabras de que está controlado el crimen. Falso. El señor es un Judas, porque también nos traicionó al haber abierto la frontera de México para tener un 50% más de migrantes que en toda su historia México no lo había tenido. El propio Marcelo Ebrard acepta que ya hay medio millón de migrantes en los rincones de México, cuando en toda su historia nunca habíamos rebasado 1 millón de migrantes de tipo permanente o de tipo temporal dentro del territorio mexicano. Los brotes de ébola, de epidemias, de asaltos, de criminalidad, me hacen también decirle a los migrantes de buena fe que buscan en México un paraíso, se equivocan. Aquí van a ser reclutados por carteles, van a ser reclutados porque no hay trabajo ni para los mismos mexicanos. Es una falsedad total que simplemente busca ganar electores para continuarse en el poder el señor Andrés López. Él es Judas Iscariote, cuando nos dijo que el ejército regresaba a los cuarteles y hoy nos pone una guardia militar, completamente militar, con todo el poder para intervenir llamadas telefónicas, para generar acciones de contrainsurgencia, para contrainteligencia, para hacerte cateo en la casa de tus hijos sin ninguna orden judicial. Eso es la Guardia Bolivariana, que no fue lo que prometió Andrés López. El crecimiento va a la baja, no va a crecer el 2%. Su bandera de mayor crecimiento nos ha traicionado. Andrés López es un Judas que hoy Jueves Santo deberíamos de quemar en todas las plazas de México. Ha traicionado al pueblo de México y lo calificamos del gran traidor, cuando también genera como pilares del
supuesto nuevo sindicalismo a gente tan corrupta como el Bester Gordillo y el confirmado exilado en Canadá durante 10 años que se robó 56 millones de dólares de la bolsa de jubilados de los mineros y metalúrgicos, el señor Napoleón Gómez Urrutia. Y hoy Carlos Romero de Champs, líder petrolero, se pasea por las calles de México con total impunidad a pesar del robo. ¿Dónde está el señor que dio el beso a los mexicanos y que nos traiciona como un Judas Iscariote que hoy debemos de quemar? ¿Qué nos queda a los mexicanos? Tenemos que tener claridad. Si el señor no enseña sus exámenes médicos es porque está mal de la cabeza. No habría manera en que un servidor público no te quiera mostrar la realidad de su situación de salud mental y física si no tuviera problemas. Lo harías de inmediato. Para cualquier mexicano es claro que el señor esconde la falta de irrigación sanguínea a su cerebro, además de una agenda perversa en la que es él manipulado por un grupo comunista que hoy está adentrándose para también ir contra nuestras creencias religiosas, para imponernos la cultura de la muerte, para imponernos la equidad de género a ultranza, para imponernos una junta, una agenda en la que tú puedes ver nada más en esta semana cómo pisoteó su juramento de juro cumplir y hacer cumplir, y si no que el pueblo me lo demande. Ayer el señor López dijo que por encima de la ley está la justicia. ¿La justicia en pensamiento de quién? ¿Con la subjetividad de quién? El presidente se le contrata para cumplir y hacer cumplir la Constitución, no para pasarla por donde se le pega la gana. Y lo vimos también muy claro el próximo lunes, cómo amenaza a los medios que no te permiten saber la verdad, y que benditas las redes sociales nos están permitiendo que tú veas los hechos y datos que muchos medios, ante la amenaza de ya saben lo que les pasa, como lo dijo en alusión al tema que tuvo de esa supuesta imprudencia de Jorge Ramos al estarle preguntando en forma incisiva pero respetuosa de por qué la debacle tan terrible de la inseguridad en México. Amenazó a los medios. Dijo, ya saben lo que les pasa. Ese fue la satanización y el enjambre y las hordas de gente pagada con los 177,000 pesos por hora que Morena le saquea a México por hora. Le permiten pagar a gente que está no ávida de encontrar la verdad, sino de defender lo indefendible. Hoy vengo de luto porque Andrés López está crucificando a la República. La República se forma de 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Ya el poder legislativo lo tiene subyugado. Sin embargo, los mexicanos estamos haciendo la prueba de ácido al pedir que rechacen el Pacto Global Migratorio y los pactos para refugiados, porque es impresionante la problemática que se está generando en nuestro país. Al Poder Judicial pretende someterlo con el crecimiento de más ministros en la Corte, y lo que estamos viendo es una dictadura, una persona que empieza a imponer su posición comunista en todas las instituciones de México que se están viendo desquebrajadas para acabar con la democracia, acabar con las libertades, imponerte una esclavización porque así lo quiere la Guardia Bolivariana. Mucha gente me pregunta, amigo, que si todavía podemos hacer algo. Mira, amigo, no estaría aquí contigo si no creyera y tuviera la esperanza de que aún podemos salvar la tierra de nuestros hijos. De que tenemos en contra ya a muchas organizaciones completamente desquebrajadas, y tenemos un enjambre de pejebots atacando a cualquiera que levante la voz. Tenemos que seguir luchando, amigos. No nos vamos a rendir. Vamos a seguir diciendo la verdad. Vamos a seguir levantando la voz, y vamos a pedirle en este momento a todas las fuerzas armadas del país, a los marinos, a los soldados, que entiendan que su lealtad está con los mexicanos, que no pueden dejarse llevar por esta agenda bolivariana, que no pueden dejarse llevar por este líder comunista, en donde la solución para un Judas Iscariote es tirarlo.
No hay solución, amigos. El Señor no va a escuchar. El Señor trae esa agenda perversa de llevarnos en forma satánica, acabar hasta con las creencias, al no cantar el himno nacional, al no saludar al labro patrio, que simplemente nos confirman el rompimiento de la soberanía, independencia y la integridad de México al ponerla en manos de intereses extranjeros. Tú lo sabes, amigo. No hay explicación de por qué al ganar el poder Andrés López lo primero que hizo fue ir pisar a Cuba. Nos dice que fue a oír un concierto de Silvio Rodríguez. ¿Tú lo crees? El señor Andrés López fue a pisar base con las huestes que lo han estado apoyando para que el señor llegara al poder, y ante la completa complicidad de los gobiernistas anteriores, que simplemente se llevaron sus miles de millones de pesos y les importó poco los mexicanos, al dejar a un líder dictador comunista en el Palacio Nacional. Tenemos que quitarlo, amigos, tenemos que quitarlo. Si a ti como ciudadano te tengo que precisar qué es lo que tenemos que hacer, porque yo pienso que sí podemos, pero no podemos si crees que van a ser otros los que hagan el trabajo por ti para rescatar a tu familia, para salvar a tus hijos, para salvar a tus nietos de esta agenda esclavizante. Tienes que ser tú también y te tienes que sumar. El plan Patriotas es muy preciso y lo hemos venido formulando en el Congreso Nacional Ciudadano en varias etapas. La primera de ellas fue invitarte y convocarte a que llenes el correo electrónico de todos los diputados y senadores con muy precisas instrucciones. 1. Se cierra la frontera mexicana y no podemos seguir manejando esta invasión. Se cierra. Nos importa poco la ONU. Ya no podemos tener más de 500,000 de migrantes que habrá que ver todos los problemas que nos van a causar. 2. Que se cancele el Pacto Global Migratorio que no firmó Chile, no firmó Brasil, no firmó Estados Unidos, no firmó Europa. Así es, amigo, no lo firmaron, aunque ande la Michelle Bachelet aquí paseándose para su agenda comunista. La ONU está en manos de George Soros y tenemos que tener claridad de que vamos a defender la tierra de nuestros hijos. Ya te lo he repetido, maciosar un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo. Pienso, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Hoy debemos remitirnos al himno nacional, que es el que nos conjuga y nos une a los mexicanos. Pero empieza enviando ese mail. Métete a la página del Congreso Nacional Ciudadano. Ahí está la carta. Y ahí están los 628 correos. Vamos a ver esta prueba de ácido ante los legisladores. Y la segunda etapa será el próximo 13 de mayo. Tentativo, el que presentaremos una denuncia por traición a la patria sumamente fundamentada contra Andrés López y quien resulte responsable, porque ello nos dará el antecedente para ir a cortes internacionales. Estamos ante un dictador, amigo. No te confundas. Si huele a perro, camina como perro, ladra como perro, es perro. Ya no puedes estar creyéndote en una fantasía y con todo el dolor que te dio la esperanza al haber votado por él, hoy te digo, amigo, fuiste engañado como hemos sido engañados por el PRI, por el PAN, y pensar que es otro partido el que va a resolver esto en México es verdaderamente infantil. No es otro partido, es que los mexicanos nos unamos como mandantes constitucionales, como patrones, para defender la tierra de nuestros hijos, y llegue el que llegue, lo pongamos en su lugar si es basura. Hoy el líder comunista, dictador comunista, Andrés López, tiene que caer a la brevedad. Tenemos que unirnos los mexicanos, tenemos que levantar la voz y no permitir que sigan pisoteando las instituciones. Envía la carta, amigo, y empieza a unirte con otro grupo de ciudadanos que coinciden contigo y formen una célula. Yo te ayudo. Mi WhatsApp es el 81 81 49 7843. A mí de nada me sirve que me des ideas. La idea más genial, el cotorreo y el verbo más hermoso no sirven para nada si no actuamos.
Es la acción, amigo, la acción en la calle, la acción en los juzgados, la acción en la Suprema Corte de Justicia. Es la acción la que es el principio básico del Congreso Nacional Ciudadano. Nosotros no queremos ser servidores públicos, no te confundas. Yo nunca he vivido del presupuesto, no tengo familiares que trabajen en el presupuesto. No te dejes engañar por los chairos pagados de comelonches para tratar de desacreditar el mensaje que hoy como mexicano te doy, de que te convoco, amigo, te convoco a que formes tu célula ciudadana, me busques y estemos vinculados, porque lo que le hagan a uno, nos lo hacen a todos. Solos, amigo, solos con una pequeñita organización, no sirve para nada. Tiene que estar unida, tejida socialmente, formar parte de una red nacional. Tu ego, tu deseo de ser presidente de una pequeña asociación civil, te lo respetamos, pero no sirve para nada, amigo. Hoy las organizaciones intermedias de la Canacintra, la Canaco, la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, están actuando como bobos, no se están dando cuenta que nos está entrando la planadora comunista. Para cuando se den cuenta, va a ser tarde, amigo. Denuncia, movilízate, pero sobre todo vamos a estar en comunicación. Forma tu grupo, no me des ideas, por favor, no tengo tiempo para ideas. No me llames por teléfono, es imposible tomar tu llamada. Pero sí, cuando me digas, aquí está mi grupo, te invito, Gilberto, a que estés dentro de este grupo de WhatsApp, que es un grupo de acción, una célula de acción. Claro que vas a tener mi atención y la atención de muchos mexicanos, porque de ideas ya estamos hartos, de genialidades estratégicas no sirven para nada. Estamos ante un incendio que nos está alcanzando con esta llegada del comunismo en forma de choque, totalmente manipulado, orquestado por estos grupos radicales que tienen como títere a un señor con una incapacidad mental, ejecutiva y de todo tipo, como es Andrés López. Esconde en este momento tu camisa de un color, amigo. Si simpatizas con el PRI, el PAN, el PRD, el PANAL, el Verde, toda esa bola de que es el cáncer de México, te respetamos, pero hoy ponte la camisa de México, ponte la camisa de México. Nos están invadiendo, nos están acabando, nos están trayendo epidemias, nos están, amigo, verdaderamente pisoteando para poner una agenda comunista en México. No es por mí, es por ti, es por tu familia, amigo. Es por tu familia que te invito para que juntos, como leones ciudadanos, defendamos a nuestra tierra. Te vas a quedar detenido. No importa la edad, amigo. No importa la edad. Yo soy un abuelo con 9 nietos y tenemos que seguir luchando. ¿Te quieres ir a la tumba sin hacer nada? Vamos con todo, amigo. Vamos con todo. No vamos a permitir que avance la cultura de muerte. No vamos a permitir que pisoteen nuestras creencias religiosas. Para los que somos católicos, a mí no me da miedo y me importa poco que alguien me diga, ay, estás utilizando la religión. No, señor, soy guadalupano y me importa poco y viva Cristo Rey. ¿Y luego qué? No voy a esconder ninguna de mis convicciones religiosas, porque yo no soy político, ni busco tu puesto, ni vivo de tu dinero, y mucho menos me interesa tu voto. Yo me planto como soy, me planto como es un mexicano que quiere defender la tierra de sus hijos y no sentirse avergonzado de heredarles un país comunista como el que la anterior generación de Venezuela les heredó. ¿De qué te sirve, amigo? Nos van a robar varias generaciones y este desgraciado sigue. Tenemos que tirarlo, y tirarlo en forma pacífica. Es una revolución pacífica, que es lo que necesita México. No una cuarto teatro, no una cuarta simulación, no toda la bola de mentiras y engaños que solamente se traga la gente con una capacidad intelectual baja o que tiene hambre y que por aspectos de recibir una limosna es capaz de venderse como el padre Solalinde, a quien va mi repudio totalmente, porque él no es nadie en México. Y ese padre me recuerda al señor de la ley de Herodes, ese padrecito que se conjunta con las prostitutas y los intereses para poder defender, cuando Jorge Ramos fue muy claro en sus preguntas, como lo acaba de hacer la persona el día de ayer, cuando le dijo, bueno, ¿y el memorándum qué? Ese memorándum pisotea la Constitución. No sé el nombre de la periodista, pero me gustó. Le dijo, no señor, tuvo que aceptar que era ilegal, que era un memorándum político para eliminar de un decreto y de golpe la reforma educativa.
Yo no voy a defender la reforma educativa, lo que voy a defender son las instituciones. Y el señor Andrés López con su memorándum el día de antier o de ayer no me interesa. La verdad es que pisoteó la Constitución. Y dijo que a los maestros faltistas no importa, les van a seguir pagando, que el asunto es político. No podemos tener una persona como esa dirigiéndose a los mexicanos cada mañana. Tenemos que tirarlo, tenemos que en forma pacífica hacer todo lo que tengamos que hacer, porque no merecemos a un señor como López, como tampoco merecíamos a Mid o a Ricardo Canalla o a ninguno de esas lacras. Todas esas lacras son formadas en los partidos, que es la cuna de la gente más zángana, parásita, y que es el cáncer de México. Todos, no se salva ninguno, están completamente destrozados, y por eso nuestra visión es clara. Quien diga que no tenemos propuesta, la tenemos. Es el poder en manos de los ciudadanos, al estilo de Cherán, Michoacán, al estilo de Oxchuc, Chiapas, al estilo de Amatán, Chiapas, al estilo de Nochistlán. Nosotros somos el poder mandante y tenemos empleados y servidores públicos que quitamos si no hacen la tarea que tienen que hacer. Es por tu familia, amigo. ¡Quema Judas! Hay que quemar. Tenemos un Judas hoy en México. Judas Iscariote. Y así como el Alan García se suicidó el día de ayer siendo un presidente corrupto de Perú, esperamos también tome la decisión digna de suicidarse la gente que está atrás de la agenda comunista para poner y postrar al México de la Virgen de Guadalupe, al México de los cristianos, al México que nos ha unido el tener un lugar para que nuestros hijos se desarrollen. No vamos a permitir la cultura de muerte. Vamos a acabar con todos los traidores que tiene México, y te convoco a que te organices. Junta 3 o 4 personas que deseen actuar y búscame 81 81 49 7843. Tenemos que organizar al pueblo de México. Deja los grupitos o grupúsculos de membrete, gente que tiene un nombre muy rimbombante pero no lo forma nadie. Son 3, 4 personas y verdaderamente es momento de unirnos. Nadie es dueño del Congreso Nacional Ciudadano. Usa el nombre si no buscas ser servidor público, si no buscas hacer proselitismo por algún político, y si te sientes jefe y patrón de México. Eso es suficiente. Búscame y vamos a luchar, amigos. Porque Judas Iscariote debe de ser quemado. Hasta luego.